¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen nacer con talentos, con pruebas o con desafíos que pareciera que no tienen una explicación? Incluso a veces pudiéramos pensar que en algunas personas que nacen con muchas limitaciones no se ve una verdadera justicia de Dios. El espiritismo nos enseña que nada ocurre por casualidad, que la vida no empieza con el nacimiento ni termina con la muerte. Hoy hablaremos de uno de los principios más consoladores de la doctrina espírita, la reencarnación. En el libro de los espíritus, libro segundo, que habla acerca del mundo espírita o de los espíritus, en el capítulo segundo llamado Encarnación de los espíritus encontramos un subnúcleo temático titulado Objetivo de la encarnación. Allí, Allan Kardec formula la pregunta 132. ¿Cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? A lo cual los espíritus superiores contestaron, abre comillas, Dios se la impone con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros una misión. No obstante, para alcanzar esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En eso consiste la expiación. La encarnación tiene también otro objetivo, que es poner al espíritu en condiciones de soportar la parte que le corresponde en la obra de la creación. Para cumplirla, el espíritu toma en cada mundo un instrumento en armonía con la materia esencial de dicho mundo, a fin de ejecutar allí, desde ese punto de vista, las órdenes de Dios. De ese modo, al participar en la obra general, también adelanta. A esa respuesta, Allan Kardec hace el siguiente comentario. La acción de los seres corporales es necesaria para la marcha del universo. Pero Dios, en su sabiduría, ha querido que en esa misma acción ellos encontrasen un medio de progresar y aproximarse a Él. Así, por una ley admirable de su providencia, todo se eslabona, todo es solidario en la naturaleza. Y aquí encontramos entonces la primera respuesta, explicación de los espíritus superiores, y es que la reencarnación tiene como objetivo fundamental promover el progreso de nosotros los espíritus. Es claro que tenemos mucho todavía por adelantar en términos de moralidad, también en la parte intelectual, y pocas veces pudiéramos nosotros decir, o tal vez ninguna, que en una sola vida pudiéramos alcanzar esos objetivos que se nos han trazado como espíritus en evolución. Recordemos algo, nuestro ejemplo, guía y modelo es Jesús de Nazaret. Y hablamos de ejemplo en términos de comportamiento, de conducta. Conquistar todas las virtudes que Jesús de Nazaret ejemplificó no es tan fácil hacerlo en una sola existencia. Esto es como una escuela, como un colegio, como una universidad. Necesitamos ir avanzando materia tras materia, semestre tras semestre, año tras año, hasta poder alcanzar esa maestría en una, como en el caso que estoy poniendo de ejemplo, en una profesión, en un estudio. En el caso de las leyes morales o de las virtudes, tenemos que ir avanzando paso a paso y eso se hace a través de las diferentes experiencias. Luego en la pregunta 133 dice Kardec, los espíritus que desde el principio han seguido el camino del bien tienen necesidad de la encarnación, a lo cual contestaron los espíritus. Todos son creados simples e ignorantes y se instruyen en las luchas y las tribulaciones de la vida corporal. No es posible que Dios, que es justo, hiciera que algunos fueran dichosos, sin penas ni trabajo y por consiguiente sin mérito. Y con esta pregunta y su respuesta, también encontramos otra aclaración en relación a el tema de los espíritus que supuestamente fueron creados perfectos desde el principio, felices. Ahí recordamos la teoría de los ángeles y ya desde el punto de vista de la doctrina espírita y de la justicia de Dios, no tenemos cómo sustentar esta afirmación, dado que todos los espíritus fuimos creados en igualdad de condiciones. Sencillos e ignorantes, como contestaron aquí los espíritus. Significa eso que todos, sin excepción, debemos transitar ese camino evolutivo a través de las experiencias, de los aprendizajes, siempre progresando, nunca retrocediendo. Eso quiere decir que los espíritus que en la actualidad son considerados, como nos explica también el libro de los espíritus en la escala espírita, como espíritus puros, también pudiéramos utilizar un término de otras religiones
que los llaman ángeles. Quiere decir que estos espíritus que ya llegaron a esa condición fueron creados seguramente mucho antes que nosotros y por lo tanto transitaron esos caminos evolutivos también mucho antes que nosotros, pero nunca eximidos del mismo proceso. Y eso también explica la justicia de Dios. Allan Kardec pregunta de nuevo en la pregunta 133A, pero entonces, ¿de qué vale a los espíritus seguir el camino del bien si eso no los exime de las penas de la vida corporal? Y la respuesta, alcanzan más rápido el objetivo. Además, las penas de la vida suelen ser la consecuencia de la imperfección del espíritu. Cuantas menos imperfecciones tiene, menos tormentos padece. El que no es envidioso, ni celoso, ni avaro, ni ambicioso, no sufrirá los tormentos que nacen de esos defectos. Y aquí tenemos otro punto muy importante para analizar. Alguien pudiera decir, así como lo plantea Kardec en su pregunta, que entonces todas las personas que deciden ser buenos, de todas maneras van a tener que transitar por el sufrimiento y el dolor, como caminos para ir puliendo nuestros comportamientos. Y que entonces eso, pues, ¿qué sentido tiene? Que no valdría la pena, porque eso significa que la persona no se podría eximir justamente de vivir esos episodios de sufrimiento y dolor. A lo cual los espíritus superiores contestaron muy sabiamente que todo lo contrario, que esas personas que deciden actuar desde el concepto del bien, de la armonía, de la paz, de la justicia y demás, lo que va a pasar es que van a acelerar el proceso. Significa que van a tener que vivir menos experiencias derivadas del sufrimiento y del dolor y por lo tanto su progreso espiritual va a ser más rápido. Al final es una decisión personal, es el uso del libre albedrío. Nosotros decidimos si actuamos bien o actuamos mal. Claro, alguien también podría preguntar, pero entonces, ¿cómo sabemos qué es bueno y qué es malo? Ese es un tema que trataremos más adelante en otro video, pero podemos decir acá, para no dejar la respuesta abierta, la pregunta abierta, que nosotros vamos haciendo uso de la conciencia como el instrumento por naturaleza en donde están escritas las leyes de Dios. Nuestra conciencia, en la medida que la vamos despertando, es la que nos va diciendo si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Cuando la conciencia está dormida, de pronto ahí nuestro punto de referencia entre el bien y el mal no está muy claro. Por eso hay muchas personas que aunque actúan mal, no significa para ellos que lo estén haciendo, porque su conciencia todavía está dormida. Estas son las personas que necesitan o necesitamos de las experiencias del sufrimiento y del dolor para que podamos despertar justamente esa conciencia, la conciencia para entender correctamente el bien y el mal. Sin embargo, de nuevo en el libro de los espíritus, también en el libro segundo, pero esta vez en el capítulo cuarto, que habla acerca de la pluralidad de las existencias, es decir, de la reencarnación, nuevamente Kardec toca este tema tan importante, pero ahora de una manera más amplia. Y entonces nos encontramos con el subnúcleo temático titulado Acerca de la reencarnación. Y la primera pregunta es la 166 que dice, ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? A lo cual contestaron los espíritus, sufriendo la prueba de una nueva existencia. Y esto es muy claro. Si nosotros estamos hablando que para poder llegar a una felicidad permanente, a un estado de plenitud interior, debemos conquistar todos los valores y las virtudes, pues en una sola existencia muchas personas desencarnan en una condición de pronto de vida no muy buena, no muy positiva, personas que actuaron mal, que cometieron diferentes hechos que van en contravía de la moral que nos enseñó Jesús, personas que roban, que asesinan, que quitan la vida a otros, que cometen injusticias y tantas otras situaciones que ponen a la persona en una situación en contravía a la ley divino natural. ¿Será que entonces esas personas deben sufrir eternamente esos castigos que
¿En algún momento nos dijeron que era el único destino para estos seres? Y la respuesta es no, de ninguna manera, porque todos somos hijos de Dios, a todos nos ama por igual. En ese sentido, necesitamos inevitablemente una nueva oportunidad. Así, citando de nuevo el ejemplo anterior en relación a la escuela, al colegio, a la universidad, así como un estudiante que no cumple adecuadamente con su deber y pierde el estudio, pierde el año, pierde la materia, ¿qué le toca hacer? Pues repetirla, empezar de nuevo, tal vez con un poco más de sacrificio para poder ahora sí aprender aquello que en su momento no aprendió. Y de esa manera, al culminar ese nuevo intento, esa nueva etapa, pueda sentir que realmente esta vez sí aprendió, aprovechó el tiempo y entonces ya estará en un grado superior. Luego en la pregunta 166a dice Kardec, ¿cómo lleva a cabo el alma esa nueva existencia? Mediante su transformación como espíritu, a lo cual contestaron los espíritus superiores. El alma al purificarse sufre sin duda una transformación. No obstante, para eso necesita la prueba de la vida corporal. ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente la vida física, es indispensable para nosotros poder avanzar en ese camino de progreso. Y es una pregunta que muchas personas también se hacen. ¿Por qué entonces no podemos progresar, evolucionar simplemente desde el mundo espiritual, sin tener que venir aquí a este mundo a sufrir todas estas vicisitudes? La respuesta también nos la da el espiritismo en el libro de los espíritus y en otras obras complementarias donde nos explican que el contacto con el mundo material, con el cuerpo físico, nos ayuda también a que esas vivencias, esas experiencias que tenemos que sufrir, que tenemos que pasar, impulsan o aceleran el progreso del alma. Es como si a veces ese sufrimiento o ese dolor físico tuviera un mayor impacto sobre la vida moral del espíritu. Y en tal sentido, el alma que naturalmente, nosotros los espíritus que naturalmente buscamos nuestro bienestar, vamos a procurar empezar a eliminar esos factores que propician el sufrimiento y el dolor. De esa manera, de una forma, digamos, progresiva, nos vamos desligando de los hábitos, de los comportamientos, de las conductas que nos hacen daño y que hacen daño a otros y nos vamos alineando más con la ley divina o natural, es decir, con los comportamientos nobles, éticos, aquellos que ejemplificó Jesús de Nazaret. Ahí es donde nosotros hacemos ese proceso de transformación. Para eso necesitamos el contacto con la vida física, con el cuerpo físico y con el entorno físico que tenemos en los planetas en donde habitamos, como en nuestro caso en el planeta Tierra. Sin embargo, Kardec volvió a preguntar, 166b, ¿el alma tiene pues muchas existencias corporales? La respuesta, sí, todos tenemos muchas existencias. Los que dicen lo contrario quieren manteneros en la ignorancia en que ellos mismos están. Ese es su deseo. Es incontestable el hecho que nosotros tenemos muchas existencias. Son necesarias. Cuando pensamos filosóficamente acerca del tema que estamos hablando hoy, del progreso del espíritu, de cómo vamos a alcanzar realmente la felicidad, pues como quiera llegamos siempre a la conclusión que se necesitan muchas experiencias, vivencias, para ir puliendo cada vez más nuestros comportamientos. Sin embargo, encontramos personas con puntos de vista muy personales, muy específicos y también algunas doctrinas o corrientes de pensamiento que niegan la reencarnación. Y lo hacen sencillamente porque no la comprenden, no porque no exista. La reencarnación es parte de la ley creada por Dios, de la ley divina o natural. Es uno de los instrumentos que utilizamos nosotros para nuestro progreso, o que Dios nos dio para nuestro progreso. Creamos o no creamos, la reencarnación es una realidad. No depende de si creemos o no el hecho que estemos sujetos a ella, para nada. De hecho, no solamente a través de las conclusiones o del pensamiento filosófico es que podemos hoy encontrarle sentido a la ley de reencarnación y de hecho comprobar su existencia, su realidad, sino ahora también encontramos muchas evidencias desde el punto de vista de la investigación humana.
de la investigación científica. No es nuevo, es algo que ya viene sucediendo desde hace varias décadas, pero cada vez se torna más y más asequible a la humanidad poder conocer esos casos y esas investigaciones. Son muchos, solamente que algunos nombres resuenan más que otros, son más conocidos, como por ejemplo las investigaciones del doctor Brian Weiss, em, solamente por mencionar uno, porque por supuesto hay muchos más, pero que dedicó muy buena parte de su vida, desde su óptica como profesional de la salud e investigador, para poder descubrir la realidad detrás de muchos de esos relatos, de esas vivencias, de esas narraciones de personas en diferentes partes del mundo, lo cual también quita el sesgo cultural, porque alguien podría decir, ah, no, es que todos son de la parte de Oriente, de Asia, que es una creencia común, no, también en Occidente. Los invito también para que puedan revisar esas obras y allí podrán encontrar muchos de estos relatos. Y allí el doctor Brian Weiss se dedicó no solamente a investigar a través de las entrevistas, sino a corroborar muchos de esos hechos. Eh, Varias de esas narraciones también provenían de las experiencias a través de las regresiones y se logró entender que eso que las personas narraban era realidad cuando se pudo corroborar visitando los lugares que mencionaban, mirando los libros de registros de nacimientos, de fallecimientos, y muchas fueron las comprobaciones al respecto. Personas que, por ejemplo, incluso tenían eso que se llaman las marcas de nacimiento, los birthmarks, que decían, no, pues yo nací con X o Y cicatriz. Un caso que recuerdo mucho de una persona, un hombre, que tenía una cicatriz que estaba en la parte frontal, en el tórax, pero también, curiosamente, tenía una como en una trayectoria lineal en la parte de la espalda. Para resumir la historia, cuando se descubrió la vivencia de esta persona en otra existencia, había sido un militar que había fallecido producto de un disparo en una guerra que atravesó su corazón, y eso quedó marcado a nivel periespiritual, esto ya desde la explicación espírita, por supuesto, que luego en su nueva reencarnación traspasó esa información periespiritual, porque sabemos que desde el periespíritu también se entrega información que moldea al cuerpo físico, y entonces la persona nace con ese, digamos, con esta marca en este caso, que fue luego corroborada, nombres, lugares, fechas, bueno, una cantidad de información bien interesante. Entonces, quien quiera hoy negar la reencarnación como una realidad, es más, tal vez ya por un sesgo personal, por un tema de creencia. Bueno, no estamos juzgando, simplemente analizando, pero la evidencia es mucha. No solamente desde el punto de vista científico, sino principalmente filosófico, para poder entender la justicia detrás de las cosas que suceden en el mundo y a muchas personas. Como lo decíamos inicialmente, hay muchas personas que sufren demasiado y no encontramos una razón del por qué. Personas que nacen con malformaciones, con limitaciones que los acompañan durante toda su vida. Y desde el punto de vista filosófico y también de religiosidad, cualquiera podría decir, pero entonces, ¿dónde está la justicia de Dios en esto? Ahí es cuando necesitamos comprender de una forma más amplia cómo funciona la vida, cómo funciona la ley divina o natural, cómo funciona el universo, y la reencarnación es la única explicación lógica sin tener que negar la infinita justicia y amor de Dios por nosotros. Para entonces encontrar las respuestas a esos acontecimientos en nuestras experiencias pasadas de otras vidas, en donde transgredimos precisamente esa ley divina o natural y se activan los mecanismos correctivos que son el sufrimiento y el dolor. Y bueno, entre más grave haya sido la transgresión, también la respuesta o la consecuencia por ley de causa y efecto será también así de severa. No es Dios castigando, no. Dios no es un ser que castiga, Dios es un ser que solamente entrega amor a toda su creación. Pero la ley, por él creada, sí tiene sus mecanismos correctivos que al final lo único que buscan es nuestra reeducación moral,
para que podamos por fin alcanzar el verdadero objetivo, lo que sí Dios quiere para nosotros, y es que seamos felices. Así que Kardec de nuevo pregunta en relación a ese tema del objeto de la reencarnación. En la pregunta 167, donde él cuestionó a los espíritus, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación como tal? A lo cual le contestaron: la expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia? Y es justamente lo que acabamos de mencionar. Solamente se puede explicar la justicia de Dios detrás de todos los acontecimientos que vivimos en la vida como humanidad o como individuos desde el punto de vista de la reencarnación. Las guerras muchas veces son producto justamente de esas rencillas que se han construido durante siglos entre pueblos enteros, que simplemente se transfieren de una existencia a otra, cambian su nombre, cambian su apariencia física, por supuesto, pero siguen sin ser resueltas esas situaciones en su ser, en su conciencia, derivadas del orgullo, derivadas del egoísmo, de la vanidad, de las ambiciones, y luego vuelven a una nueva existencia sin el recuerdo de lo que hicieron de una forma, digamos, consciente, porque el cerebro físico es nuevo, por lo tanto no ha registrado los acontecimientos de otras vidas, pero en la mente y en la conciencia o en el inconsciente profundo de la persona sí permanecen estos hechos que emergen en la medida que la persona va creciendo en su existencia física, va desarrollándose y empiezan a emerger esos comportamientos, esas conductas, esas tendencias, pasiones, y luego simplemente se van manifestando si es que la persona no logra encontrar un camino para empezar a corregir precisamente esos comportamientos. Entonces, muchas de esas o de esos conflictos humanos que suceden de una manera tan frecuente y tan triste es justamente porque son las mismas almas que existencia tras existencia vienen sembrando todos esos odios, todas esas discordias, pero para ellos también llegará el momento en que los mecanismos correctivos que ya hemos mencionado empiezan a hacer su tarea y empiezan a hacer que en ellos surja la necesidad de la transformación moral. Ahí es donde vemos esos casos de muchas personas que tienen unas vidas trágicas, unas expiaciones muy profundas. ¿Por qué? Porque son esos seres, nuestros hermanos, que se han resistido durante muchas existencias a su transformación moral. Al final, Dios, por supuesto, nos dio el libre albedrío, nos permite actuar a nuestro antojo, pero esas acciones siempre tienen unas consecuencias, hasta el punto en que si nos resistimos al progreso, si nos negamos la posibilidad de empezar a transformarnos moralmente, entonces interviene la divinidad para tomar ya control, digamos, temporal de nuestras propias existencias y proyectar esas experiencias reencarnatorias a través de profundas situaciones de dolor y de sufrimiento, para poder pasar al espíritu, metafóricamente hablando, simbólicamente, como por una brasa ardiente, para de una vez despertarlo, despertar su conciencia y arrancarlo de esos caminos de orgullo y de egoísmo que durante muchas vidas los han dominado. Y surge entonces otro asunto relacionado con la reencarnación, y es lo que tiene que ver con cuántas veces necesitamos reencarnar para poder llegar a ese estado de espíritu puro. Por eso el maestro Kardec hizo la pregunta 168. ¿El número de existencias corporales es limitado o el espíritu reencarna perpetuamente? A lo cual contestaron los guías: con cada nueva existencia, el espíritu da un paso en la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. Y esto también es muy interesante, porque he escuchado muchas personas que sus formas de pensamiento, sus filosofías o doctrinas, algunas en particular han dicho o les han enseñado que se necesitan 7, 20, 50, 100, 300 reencarnaciones. Y la verdad es que eso no es algo que, digamos, podemos estandarizar de esa manera,
Nosotros necesitamos tantas reencarnaciones como sean necesarias para promover nuestro progreso. Ahí es donde surge otro elemento muy importante. ¿Cómo hacemos nosotros para poder disminuir esas experiencias reencarnatorias y de hecho pues entonces ya llegar a un punto en donde no sean necesarias para luego continuar nuestro progreso espiritual en otras dimensiones superiores? Y la respuesta es pues depende de nosotros. Tenemos libre albedrío, tenemos libertad de decidir, de actuar, siempre dentro del marco de la ley divino natural. Eso significa que si nosotros tomamos la decisión de tomar control de nuestra existencia y empezar a educarnos moralmente ¿a través del estudio de qué? Pues de las leyes divinas o naturales, y luego practicando lo que ellas nos señalan, así vamos nosotros a acercarnos cada vez más y más y más a la conquista de todas las virtudes. Y sobre todo la más importante y la más destacada de todas, que es la caridad. Cuando ya hayamos alcanzado eso, entonces las reencarnaciones como experiencias o como instrumentos de aprendizaje o de evolución ya no serán necesarias. Por eso, Kardec en la pregunta 169 dice, ¿el número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus? Y le contestaron los espíritus superiores, no. El que avanza deprisa se ahorra pruebas. No obstante, esas encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, pues el progreso es casi infinito. Ahí es donde ya a través de este conocimiento nosotros podemos deducir, bueno, yo entonces no estoy condenado a vivir muchas existencias en medio de este entorno que vamos a decir de alguna manera es ciertamente hostil, porque estamos en un mundo de expiaciones y de pruebas, en un mundo donde todavía encontramos muchos episodios relacionados con el mal y pues eso por supuesto que nos genera muchas incomodidades, pero a la vez la respuesta a esa duda, a esa inquietud razonable es, bueno, también depende de mí. Si yo logro alcanzar la meta que el Maestro Jesús de Nazaret nos propuso de todos esos comportamientos saludables, ya yo tendré la oportunidad de no estar viniendo, por lo menos no tan frecuentemente a la tierra a reencarnar, sino solamente ya en etapas más extensas, digamos en periodos más extensos entre reencarnación y reencarnación, y ya será con unos propósitos muy puntuales de terminar de pulir ciertas partes de nuestra conducta y eventualmente empezar a tener tareas de misión. ¿Qué quiere decir esto? De ayudar a otros que todavía están en una condición de vida muy primitiva. Hablamos de términos de primitivismo moral. Y entonces ya venimos ya no a vivir una experiencia de sufrimiento y de dolor, digamos no por una causa de una equivocación personal, sino venimos o tendremos la oportunidad de venir a ayudar a otros a progresar. Esto hace parte del desarrollo de la gran virtud que es la caridad. Difícilmente podríamos decir, bueno, entonces yo progreso, pero si me dicen, vas a ayudar a otros en la tierra que están en muy mala condición y vamos a decir, no, ay, es que en la tierra se sufre mucho, yo prefiero no, pues eso demostraría que no hemos conquistado la virtud de la caridad y entonces el progreso realmente no se ha realizado en nosotros. Por lo tanto, en la medida que nosotros vamos siendo mejores, también vamos desarrollando ese sentimiento de amor que se extiende a todas las criaturas. Por eso, Jesús de Nazaret, que ya es un espíritu puro, pues no necesitaba reencarnar en términos expiatorios o de pruebas. Él lo hizo por el tremendo amor que tiene por todos nosotros, que somos sus hermanos a los cuales él se comprometió a ayudar a progresar en este planeta Tierra. Él ya no tenía que reencarnar por esa circunstancia, lo hizo por amor en una misión espiritual profunda, grandiosa, que llevó a cabo con absoluta precisión y llegando pues al objetivo que él se propuso. Luego en la pregunta 170, Kardec dice, ¿en qué se convierte el espíritu después de su última encarnación? A lo cual contestaron los guías espirituales, en espíritu bienaventurado, es espíritu puro. Y ahí es donde ya el libro de los espíritus en esta parte nos da una secuencia de informaciones que nos permiten inferir sin ninguna duda
que la reencarnación es el camino del progreso espiritual más acorde, digamos, a nuestras necesidades actuales y por lo tanto el que más nos acelera ese progreso, como ya lo hemos mencionado. Pero ahora nos queda otra pregunta u otra serie de preguntas en relación a la justicia de la reencarnación. Y por eso en este mismo capítulo del Libro de los Espíritus nos vamos a mover a otro subnúcleo temático, que se titula precisamente Justicia de la Reencarnación. Y la primera pregunta de esta parte es la 171, que dice: ¿en qué se basa el dogma de la reencarnación? Y la respuesta: en la justicia de Dios y en la revelación, porque os lo repetimos sin cesar. Un buen padre siempre deja a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. ¿No te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a aquellos cuyo mejoramiento no dependió de sí mismos? ¿Acaso los hombres no son todos hijos de Dios? Solo entre los hombres egoístas se encuentra la iniquidad, el odio implacable y los castigos irremisibles. A esto, Kardec hizo el siguiente comentario a esta respuesta. Todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios de alcanzarla a través de las pruebas en la vida corporal. Con todo, en su justicia, les reserva que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en una primera prueba. No sería conforme a la equidad ni a la bondad de Dios castigar perpetuamente a los que han podido encontrar en su camino de mejoramiento obstáculos ajenos a su voluntad y en el medio mismo en que se encontraban. Si la suerte del hombre estuviera irrevocablemente determinada después de su muerte, Dios no habría pesado las acciones de todos con la misma balanza, ni los habría tratado con imparcialidad. La doctrina de la reencarnación, es decir, la que consiste en admitir para el hombre muchas existencias sucesivas, es la única compatible con la idea que nos formamos acerca de la justicia de Dios para con los hombres que se hallan en una condición moral inferior. La única que puede explicarnos el porvenir y sustentar nuestras esperanzas, puesto que nos ofrece los medios de rescatar nuestras equivocaciones a través de nuevas pruebas. La razón así lo indica y los espíritus nos lo enseñan. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad encuentra en la doctrina de la reencarnación una esperanza consoladora. Si cree en la justicia de Dios, no puede pretender ser eternamente igual a los que han obrado mejor que él. La idea de que esa inferioridad no lo deshereda para siempre del bien supremo y de que podrá conquistarlo mediante nuevos esfuerzos, lo sostiene y reanima su valor. ¿Quién al término de su carrera no se lamenta de haber adquirido demasiado tarde una experiencia que ya no puede aprovechar? Esa experiencia tardía no está perdida, la usará con provecho en una nueva vida. Con todo esto que nos explican los espíritus superiores y con lo que Kardec profundiza a través de los comentarios, podemos definitivamente entender y sobre todo aceptar la reencarnación ya no como algo místico, misterioso, algo que pertenece a culturas de pronto ocultas, iniciáticas. No, no, no. La reencarnación es algo que nos toca a todos sin excepción y es definitivamente otra de las muestras tangibles del amor de Dios hacia nosotros, además de la perfección de la creación. No dudemos, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos la oportunidad de progresar para poder llegar a la felicidad. Si hoy, si en tu actual existencia no eres del todo feliz, por lo menos no en la felicidad que se puede alcanzar en la tierra, no cuestiones a Dios, ni tampoco digas que eres una persona de mala suerte o que Dios se olvidó de ti. Nada de eso. Siempre debemos reconocer que en la medida que nosotros sufrimos es porque todavía hay elementos a los cuales debemos prestar atención en nuestro comportamiento. Por eso la doctrina espírita es consoladora, porque nos explica, y cuando nosotros tenemos conocimiento acerca de las causas de las situaciones, en este caso de los sufrimientos, primero encontramos un consuelo al tener una explicación, pero luego nos ponemos en sintonía con la acción. En este caso, una acción que responda a la pregunta, bueno, y entonces ya sé
que la causa de mi propio sufrimiento fui yo mismo cuando transgredí la ley de Dios. Entonces ahora, ¿cómo hago para recomponer esa falta y encauzarme de nuevo dentro del marco de referencia de la ley divina o natural? Eso hace que nosotros adquiramos un elemento que se llama responsabilidad y en ese sentido vamos despertando nuestra conciencia. Cuando esto sucede, primero, ya gestionamos de una manera distinta el sufrimiento y el dolor. Ya no lo vemos como un castigo, ya no lo vemos como algo irremediable. Lo aceptamos, lo entendemos y a su vez empezamos a utilizar herramientas y elementos nuevos que Dios a su vez ha puesto en nuestras manos para poder mitigar un poco ese impacto de estos mecanismos correctivos, apaciguar un poco sus efectos y lo más importante, una vez superemos lo que ese sufrimiento nos quiere enseñar o nos quiere ayudar a rehabilitar, ya en ese caso habremos conquistado la virtud que en algún momento no tuvimos. Reemplazamos el defecto que originó el sufrimiento y el dolor que vivimos, lo reemplazamos por la virtud que nos hacía falta y adivinen qué, ya no necesitaremos de nuevo ni sufrir, ni llorar, ni lamentarnos, porque ya habremos aprendido la lección. Entonces, reconozcamos en la reencarnación una bendición de Dios, pero sobre todo, tomemos la decisión de acelerar nuestro progreso. Esto que estamos haciendo aquí es una parte de ese proceso. Conocer, estudiar, aprender, pero luego también poner en práctica y hacer todos los esfuerzos necesarios por dominar nuestras malas inclinaciones. Orar, pedir la ayuda al mundo espiritual, pedir la ayuda a nuestros guías y protectores. Ellos están para eso. Son espíritus amigos que su único interés es promover nuestro progreso, ayudarnos a ser mejores, acelerar ese proceso. Y por supuesto, acudamos a nuestro guía y protector principal, Jesús de Nazaret, que siempre va a estar atento también a apoyarnos en las circunstancias en donde nosotros necesitemos y sobre todo que realmente, genuinamente, pidamos esa ayuda con el interés de ser mejores y luego también de ayudar a otros a estar mejor. Con esto concluimos este tema de la reencarnación. Si quieres estudiar más al respecto, no olvides Libro de los Espíritus, ya hemos citado libro segundo del Libro de los Espíritus, allí en el capítulo que habla acerca de la encarnación de los espíritus y por supuesto pluralidad de existencias. Luego también podrás profundizar mucho más en el libro La Génesis, también de Allan Kardec, donde él explica todavía con más profundidad acerca de la reencarnación. Como siempre, te invito a que estudies el espiritismo, busques un centro espírita cerca a donde vives para que puedas profundizar esas enseñanzas y si de pronto no tienes una institución espírita, entonces usa este mecanismo que son todos estos estudios virtuales de muchas instituciones espíritas para que podamos progresar juntos. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda, este es tu canal Vivir Espírita. Mi nombre es Andrés Abreu y nos vemos en un próximo video. Gracias.